Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Martínez, número de cuenta 2021-102-1305 de la sección 900 de métodos cuantitativos 2 virtual. En esta ocasión, en la actividad número 15, se trata acerca de hacer un video explicando y resolviendo un ejercicio, en este caso de método simple. Y para mi número de cuenta me tocó el problema número 10 que se muestra aquí en la pantalla de la página 219. Entonces vamos a leer el ejercicio y lo vamos a resolver, en este caso con el método simple X. Entonces vamos a leer el ejercicio. Dice, una panadería tiene la opción de fabricar 4 tipos de galletas relacionadas con la producción. O sea, tiene sustitutos. Ellas necesitan 3 insumos: azúcar, manteca y harina en diferentes proporciones. Los requerimientos para cada una están en la siguiente tabla. Entonces podemos ver aquí la tabla que hay 4 tipos de galletas. Entonces ocupa 3 insumos para hacerla, ¿verdad? Entonces podemos ver de que nos dan los insumos que son azúcar, manteca y harina. Y al otro lado nos dan la utilidad por cada unidad, o sea, que es lo que ganan por cada unidad. Entonces podemos ver que hay 4 galletas, ¿va? Que lo nombra galleta 1, galleta 2, galleta 3, galleta 4. Entonces podemos ver que en la galleta 1 azúcar ocupa 1, manteca ocupa 0,5, harina 1,5 en libras, ¿verdad? Y la utilidad por cada unidad de la galleta 1 es 0,5. Y así sucesivamente podemos ver la clasificación de todo esto. Y ya nos dan la tabla, o sea, ya nos dan los datos que nosotros vamos a ocupar para este método, porque no es parecido, no es tan parecido a lo que es la programación lineal, al método gráfico, pero sí tiene sus similitudes, por decir así. Entonces, con esta tabla ya podemos hacer, como les digo, la tabla para este método. Podemos ver la disponibilidad, que son las unidades máximas. Para el azúcar tenemos 1500, manteca 1250 y para la harina 1125. Entonces, ¿qué es lo que dice acá abajo? Que dice que todo puede venderse, suponiendo que todo puede venderse. Determine cuáles son las galletas convenientes para producir y vender, tomando los datos que tenemos ahí en la tabla. ¿Cuáles galletas es más conveniente producir? ¿Y cuál es la utilidad máxima? Así que con esta tabla y con el método simplex vamos a buscar cuáles son las galletas que dan más utilidad, por decir así, y a buscar la utilidad máxima, que ahí no lo va a dar también. Entonces, obviamente, según el material, lo primero que se debe hacer acá es buscar la función objetivo y las restricciones que están sujetas a esta función objetivo. Entonces, obviamente, como lo habíamos visto en el material y como lo explican para el método simplex, obviamente lo que queremos maximizar es la utilidad por cada galleta. Entonces vamos a tomar estos datos, vamos a utilizar estos datos, permítame, estos que son las utilidades por cada unidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Permítame, vamos a, vamos a buscar la función. Entonces, vamos a definir las variables que galleta 1 es x1, la galleta 2 es x2, la 3 es x3 y la galleta 4 es x4. Entonces vamos a copiar acá, maximizar z y vamos a poner 0,5 x1, ya lo vamos a arreglar bien, más 1, aquí es 1,0, pero lo vamos a dejar en 1 para no utilizar tanto decimal, x2 más 2, que es de la galleta 3, que es la x3 como lo habíamos dicho, más 0,75, que es x4. Solo que estos números los vamos a hacer más pequeños, ya que no son números enteros, sino que es un subíndice. Entonces ahí está. Entonces ya tenemos nuestra función objetivo, ¿verdad? Para maximizar la utilidad. Ahora las restricciones.
Las restricciones se basan en los insumos, en el azúcar, manteca y harina. Entonces vamos a copiar las restricciones. Primero el azúcar. Aquí tenemos 1, 1, 2, 3. Y la disponibilidad máxima es 1500. O sea, quiere decir que es máximo. Entonces puede ser menor o igual. No puede ser mayor o igual. No puede ser 1501. O para la manteca 1253. No. Es menor o igual. Entonces, bueno, en este caso aquí tengo para copiar este signo, ya que no me sale en la computadora. Entonces vamos a copiarlo. Aquí podríamos copiar E1 y poner X1. Es lo mismo, pero si ponemos X1 es lo mismo, ya que aquí es como que tengamos un 1 acá. No es que tengamos un 0, sino que tengamos un 1. Entonces lo vamos a copiar así. Así, entonces la restricción para el azúcar es 1, después 1 para X2, después 2 para X3, después 3 para X4 y es menor o igual a ¿cuánto? 1500. Ahora tenemos la otra que es 0.5 para X1 más 1.5 para X2 más 1. En vez de poner 1.0 ponemos 1 perdón, para X3 y para X4 es 2, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí y obviamente es menor o igual a 1250. Y la otra es 1.5 X1 más 1 X2 más 3 X3 más 4 X4 menor o igual a 1125. Entonces ya lo tenemos acá. Pero vamos a hacer un poquito más grande esto para que se mire bien. Entonces estos numeritos son los subíndices. Y algo que se me olvidó añadir acá es la no negatividad, ya que obviamente para las utilidades no hay números negativos. Claro, entonces vamos a decir que X1, X2, X3 y X4 son mayores o iguales a 0, ¿verdad? Entonces, permítame. Pues ya tenemos las restricciones y todo eso. Ahora vamos a ponerlo en las tablas. Yo aquí en mi caso ya hice una plantilla para que sea más entendible cómo es la tabla, la primera tabla que vamos a utilizar para buscar el pivote, para buscar la columna pivote y cuál es la que sale, qué línea entra, qué columna entra y qué fila sale, etcétera, etcétera. Entonces vamos a copiar nuestras variables y según el contenido, primero se pone X1 acá, después X2, X3, en este caso tenemos hasta X4, hay muchas veces de que solo hay X1 y X2. Y aquí es donde vamos a poner nuestra holgura. Esto nos sirve en este método para definir la utilidad y tener mejor control en la tabla, ¿verdad? Ya que hay muchas variables que cambian y todo eso. Entonces vamos a poner S1, S2, S3. Y aquí es donde vamos a poner nuestras utilidades. En este caso vamos a nombrarlo como B. ¿Y aquí qué vamos a poner? Vamos a poner las filas S1, S2, S3 y aquí vamos a poner nuestra función objetivo. Pero vamos por paso, vamos por paso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a copiar aquí en la fila S1? Aquí lo que vamos a copiar es la primera restricción. En S2 vamos a copiar la segunda restricción, en la tercera restricción. Entonces vamos a poner nuestros números aquí en este orden. 2, 3, 1, 0, 0 y 1500. Ahora 0.5, que es la otra. Vamos a poner 1.5, 1, 2. Ajá. Vamos a poner acá 1.5, 1, 3 y 4. Algo que se me olvidó mencionar es que en la holgura aquí,
en S1, S2, S3, se pone una matriz, por decir así, una matriz identidad. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, se hace de esta manera, 0, 0, 1, hasta llegar a esta matriz donde podemos ver aquí la lógica que sigue esta matriz. ¿Y para qué sirve esto? Como habíamos dicho, para definir las variables y para encontrar las utilidades, ya que obviamente esos números van a cambiar, estos también, y vamos a encontrar las columnas. Entonces esta es una llave importante, es una herramienta importante en este método. Entonces para la otra extensión, habíamos dicho que aquí es 1250 y la de abajo, la tercera, es 1125. ¿Y aquí qué vamos a copiar? Aquí vamos a copiar nuestra función para maximizar, pero según el material lo tenemos que poner en negativo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es ver qué unidades maximizan y mejoran la utilidad. Entonces por eso es que lo ponemos en negativo. Y ya vamos a explicar más adelante cuál es el objetivo principal de toda esta tabla y de este método que se llama método Gauss-Jordan, si no me equivoco. Entonces entonces en vez de ponerlo positivo lo vamos a poner en negativo nuestra función. Y aquí se pone 0, 0 y 0. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra primera tabla. ¿Y cuáles son las instrucciones que nos dan? Y según el material, primero tenemos que encontrar la columna pivote. ¿Y aquí cómo se encuentra la columna pivote? Aquí en Z tenemos que identificar cuál es el mayor negativo. El mayor negativo no quiere decir de que es el más bajo, por decir así, sino que aquí es todo lo contrario. O sea, aquí podemos pensar de que el mayor negativo podría ser 1, porque está más cerca del 1, pero no. El mayor en los negativos es a la inversa. Es el número mayor, pero en negativo. Así, entonces aquí vamos a identificar y podemos ver de que el mayor es negativo 2. Podemos ver aquí en una gráfica, entonces podemos ver que aquí es negativo 0.75, 1 y 2. Entonces el 2 es el mayor. Entonces nuestra columna pivote es X3. Voy a ver cómo puedo. Bueno, esta es la columna pivote. Ahora, para encontrar la fila pivote, para encontrar nuestro elemento pivote, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir B entre entre la columna pivote, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir 1500 entre 2, 1250 entre 1 y 1125 entre 3. Solo estas, no vamos a utilizar Z. Entonces, vamos a decir de que vamos a decir acá, en este caso, vamos a poner 1500 entre 2, 1250 entre 1, 1125 entre 3. Entonces aquí tenemos que buscar cuál es el número menor aquí en este caso. Entonces vamos a hacerla 1500 entre 2 da 750. Lo vamos a tener en cuenta. 1250 entre 1 pues da 1250. Y 1125 entre 3 da 375. Entonces 375 es menor que 750, como la habíamos puesto acá. Y que 1250. Entonces, por lo tanto, esta es nuestra fila pivote. Entonces ya la tenemos acá. Entonces esto es nuestra fila y esto es nuestra columna pivote. Entonces para encontrar el elemento pivote tenemos que ver dónde intercepta la fila y la columna. ¿Dónde intercepta? Aquí en el 3. Entonces este es nuestro elemento pivote, el 3. ¿Y qué vamos a hacer con este elemento pivote? Según el material y las reglas de este método, tenemos que convertir este elemento en 1.
y los demás elementos de la columna en 0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay muchos métodos para hacerlo, para convertir ese número en 1, pero según como he visto yo en el material y en el libro y en los videos, de la forma más factible es dividir ese mismo número entre el mismo número. Porque si ponemos en la calculadora 3 entre 3 da 1. Entonces podemos decir que ese 3 para nosotros es R3, o sea, es renglón 3. Entonces vamos a poner que R3 dividido entre 3. Entonces dividimos todos esos números entre 3. Queda, digamos, 1.5 entre 3 da 0.5, 1 entre 3 da 0.33, 3 entre 3 da 1 y así 1125 entre 3 da 375. Entonces, todos esos los vamos a ir copiando en la siguiente tabla. Voy a ponerla en la siguiente tabla. Entonces, voy a copiar. Vamos a ver si se puede así. Ajá. Ahora vamos a hacer nuestra otra columna, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora en esta nueva columna, como estuvimos modificando X3, ahora X3 ya es columna y ahora pasa a la fila, pasa a ser una fila aquí en X3. Ahora es una fila acá, ¿verdad? Entonces vamos a copiar los resultados que hicimos de la división acá. Yo lo tengo aquí ya apuntado. Igual, después voy a mostrar el procedimiento. Entonces, ¿qué nos salió acá? 0.5, como le había dicho. Aquí es 0.33. Nuestro objetivo principal es este, ¿ves? Hacer que nuestro elemento pivote se convierta en 1, no en otro número ni en 0, sino en 1 y los demás en 0, pero eso ya es el siguiente paso. Entonces, ¿qué nos dio acá? 1.33, la otra fracción 0, 0 acá, aquí es 0.33 y 1125 entre 3 dio 375. Entonces aquí ya tenemos nuestra fila, ya tenemos nuestro elemento pivote en 1. Ahora, en el siguiente paso se copia otra vez esta misma tabla acá y se ponen los mismos datos. Pero en este caso lo vamos a hacer, el siguiente paso y de un solo vamos a poner los incisos acá. ¿Qué nos dice el material? Que debemos de convertir los demás números en 0. ¿Cuáles vamos a convertir en 0? Es el 2, el 1 y el negativo 2. ¿Y cuál es la función? Como les había dicho al principio, que estos números aquí en Z no queden ningún negativo, sino que hay que convertirlos a positivos. Y conforme vayamos haciendo ese procedimiento, aquí en nuestras utilidades o en la tabla B, van cambiando y ahí es donde vamos a conseguir la utilidad máxima. Y ya cuando no quede ninguno aquí en negativo, nos va a dar el resultado aquí en esta tabla. Entonces aquí podemos ver de que lo que ocupábamos era cambiar primero el negativo 2 aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a convertir en 0 primero esta columna, no todo de un solo, sino que primero esta. Entonces aquí nos tiene que quedar 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay varios métodos también para hacerlo, pero hay uno en el material y en los videos, que es poner este número, en este caso vamos a utilizar de la columna X3, vamos a utilizar el 2. Y este número que está positivo lo vamos a convertir en negativo. Menos X2 lo vamos a multiplicar por nuestro coeficiente del pivote, que en este caso es R3. O sea, nuestra fila pivote lo vamos a multiplicar
por el renglón pivote, que en este caso es R3, más el renglón donde está este número que vamos a cambiar, que en este caso es R1, o sea, S1 acá. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá, vamos a hacer una comprobación. Vamos a poner negativo 2 por R3, pero ahora, ¿cómo nos referimos como R3? Aquí ya no vamos a utilizar este número, porque este número ya lo cambiamos, sino que vamos a utilizar este. Entonces, esta es nuestra nueva R3, o sea, renglón 3. Entonces, ¿cuál es la que está aquí? Negativo 2, aquí está negativo 2. Aquí es como que esté negativo 2. Entonces, R3, en nuestro caso, es 1. Entonces, vamos a poner negativo 2 por 1 más 2, que es renglón 1. O sea, en este caso estamos sacando este número y nos da 0. Entonces quiere decir de que eso, de que con esta ecuación vamos a poder hacer que estos números se conviertan en cero. Y obviamente lo vamos a hacer con todos los números de las filas, ¿verdad? Pero lo más importante es acá, es nuestra columna pivote en hacer los números en ceros y nuestro elemento pivote en 1 que lo habíamos hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que el 1 lo convirtamos en 0? Lo mismo, convertimos ese número positivo en negativo, lo multiplicamos por R3 y en este caso lo sumamos junto al renglón donde está este número que estamos buscando, en este caso R2. Ahora aquí, si tenemos un número negativo acá, en este caso negativo 2, ahora ese lo pasamos a positivo, porque no nos va a dar, porque si lo hacemos en negativo nos va a salir negativo o nos va a salir otro número, y lo que queremos es convertirlo en un número positivo, ya sea 0 o más. Entonces, pero en este caso la regla es convertirlo en 0, claro. Entonces vamos a poner 2 multiplicado por R3 más R, en este caso es R4, Z es R4. Entonces, si ustedes comprueban acá, esos números les va a dar 0 acá y les va a dar 0 acá. Entonces, esos son los primeros elementos que tenemos que conseguir. Y obviamente lo vamos a hacer con cada uno de los elementos que están acá, con 1, con 3, con 1, 0, 0, con 1500 y todo. En este caso les voy a enseñar el procedimiento que yo tengo acá y podemos ver de que aquí hice todo el procedimiento. Podemos ver negativo 2.5 por 1.33 más 3 nos da 0.33. Entonces todos estos resultados los tenemos que poner en la tabla. Miren, aquí está todo esto, 750, 835. Entonces todo esto lo vamos a copiar. Aquí yo lo tengo en una hoja porque es la misma hoja que está ahí escaneada. Entonces vamos a poner nuestros resultados. Yo lo hago de esta manera más que todo para no alargar tanto el procedimiento, aunque obviamente cuando uno va iniciando y entendiendo el tema, pues obviamente es mejor hacerlo paso por paso para no confundirse. Entonces ponemos acá nuestros elementos y como podemos ver nuestra columna ya está en 0, 0, nuestro elemento pivote también ya está. Y hay otros números negativos en los otros lados, pero eso no nos interesa, la verdad, ya que solo son variables que se utilizan para conseguir la función y que estos números ya se conviertan en positivos. Y hay que intentarlo hasta que ningún número esté negativo, ya que obviamente para una utilidad no se ocupan números negativos, entonces eso estaría malo. Si se fijan acá, hay un 750. Entonces aquí ya nos está dando una utilidad. Pero aquí no acaba el ejercicio. Aquí no acaba el ejercicio. Ya que, ¿por qué? Porque podemos ver de que todavía hay un número negativo, que es negativo 0.33. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese número? Vamos a volver a hacer los pasos. Volver a hacer los pasos que
que habíamos hecho acá, en que teníamos que encontrar en la columna y la fila pivote. Entonces vamos a copiar esto mismo y lo vamos a copiar aquí. Vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar acá? Ahora vamos a buscar el más negativo de acá, que en este caso es negativo 0.33. Si hubiera otro número, entonces tendríamos que intentarlo hasta que todos sean positivos. En este caso solo nos queda uno. Entonces esta es nuestra nueva columna pivote. ¿Y cuál es el más negativo aquí en esto? Tenemos que hacer estos 750 entre 0.33, 835 entre 1.16 y así encontrar nuestra columna pivote. En este caso, hice la división y el que da más, el que es menor es 875 entre 1.16. Ese es el que nos da, porque nos da 754. Este nos da 2272 y este nos da 1136. Entonces nos da un número mayor. Entonces el menor es 754. Entonces esta es nuestra nueva fila pivote. O sea, quiere decir de que X2 va a pasar ahora donde está S2. Ahora va a pasar para ahí. Entonces vamos a buscar cuál es el elemento pivote donde intercepta 1.16. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a pasar 1.16 a 1 y los demás 0.33, 0.33 negativo, 0.33 a 0. Entonces vamos a hacer los mismos pasos para buscar, para convertir el elemento pivote. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a dividir toda esta R2, en este caso renglón 2, entre 1.16, o sea, el elemento pivote. Entonces, si ustedes comprueban, vamos a poner 1.16 entre 1.16, nos da 1. Entonces, quiere decir de que es con eso, o sea, con esta división, vamos a convertir este número, o sea, el elemento pivote, en 1 y los demás en 0. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, cuando hacemos eso, nos va a quedar 1. Entonces, vamos a ponerla acá. Pero primero vamos a hacer la tabla acá. Vamos a copiar lo mismo acá. Lo vamos a poner. Ahora, como habíamos dicho, obviamente, X2 pasa a ser renglón. Pasa a ser renglón. Entonces, ahora ya no es S2, ahora es X2. Ahora eso es lo que pasa a ser acá. X2. Entonces podemos decir que el elemento pivote acá es 1, ¿va? Porque habíamos dicho que 1.16 lo tenemos que convertir a 1. Y los demás números aquí de renglón 2 obviamente se dividen entre 1.16. Aquí lo tengo y nos da 0 acá. Perdón, esto está mal acá porque aquí hay una columna extra. Entonces 0 acá, 0.57, el otro da 0, 0.85, negativo 0.28 y 750. Entonces aquí nos da estos números, ¿verdad? Entonces ya tenemos el elemento pivote. Ahora vamos a convertir los demás en 0. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma regla que utilizamos acá, ¿verdad? Para cada renglón. En este caso queremos 0.33. Entonces, como está positivo, lo vamos a cambiar a negativo. Vamos a multiplicarlo por el renglón pivote, que es R2. En este caso aquí R2, renglón 2, más el renglón donde está ese número, que en este caso es R1.
Y así con el siguiente número, negativo 0.33, o sea, el positivo lo cambiamos a negativo y en este caso está en R3, no en R2 porque en R2 está 1.16. Está. Y aquí es negativo, entonces lo ponemos a positivo por la fila pivote más donde está, más el renglón donde está este inciso. Entonces haciendo todo este procedimiento, todas estas multiplicaciones los tenemos que hacer cada uno y por mientras lo vayamos haciendo, hay que poner los resultados acá. Entonces en este caso yo lo hice en página aparte y me dio estos resultados, como podemos ver acá. Sí, estos los que están aquí al lado derecho. Podemos ver que nos dan estos números. Entonces por mientras vayamos poniendo estos números, los tenemos que poner en el orden, donde está acá. Entonces los vamos a ir poniendo. Y pues como podemos ver, ahora ya los elementos de la columna pivote están en 0 y nuestro elemento pivote en 1. Entonces podemos decir de que ya está completado. ¿Y por qué ya está completado también? Porque ya no tenemos ningún número negativo acá y ya nos dieron los resultados acá: 500, 750, 125 y 1000. Esos son nuestros resultados, pero ¿cómo lo vamos a interpretar? Ya a ver. Podemos decir, recordemos de que x1, esto se me olvidó decirlo o volver a recalcarlo. X1 son las galletas 1, X2 es galletas 2, X3 es galletas 3 y X4 es galletas 4. Esas son nuestras unidades o nuestras variables. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que X2 son, vamos a ver, X2 es 750. 750. X1 es, bueno, en realidad aquí no tomamos en cuenta X1, ya que ya tenía un número positivo, entonces ese no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces esto podría decirse de que es 0. Y X3, si lo cambiamos acá, que era 125. Y X4 no lo buscamos porque tenía un número positivo, entonces también es 0. Entonces podemos decir de que para maximizar la utilidad, perdón, y se me olvidó aclarar cuál es la utilidad. La utilidad es esta, 1000. 1000, en este caso es 1000. Vamos a decir 1000 lempiras. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Podemos decir de que se debe producir de las galletas 2 y 3, o sea, X2 y X3, debemos de producir esa galleta, ya que generan mayor ganancia en la limitación de los insumos disponibles. Y esto nos da una utilidad máxima de 1000 lempiras, utilizándolo de forma óptima con los recursos disponibles. O sea, que quiere decir de que vamos a tener esta utilidad utilizando lo que tenemos como mínimo, como máximo. Entonces, en este caso, las galletas la galleta 2 y la galleta 3 es donde más se tienen que enfocar en la producción, en este caso, en este ejercicio, para que dé la utilidad necesaria y son las que buscan para optimizar. ¿Y por qué no dio X1 y X4 dio 0? Ya que obviamente no buscamos aquí en estos números, ya que dieron positivo. Cuando hicimos las conversiones no ocupó cambiarse. Entonces podemos decir de que los más rentables son 1.5 y 2.0 aquí en el ejercicio. Podemos ver aquí hay una clara referencia de que la galleta X1 y la galleta X4 son decimales, son menores que 1. Entonces podría hacerse por eso también.
Pero, ¿qué es lo que quiero dar a entender? De que las galletas que necesita producirse es X2 y X3, o sea, galleta 2 y galleta 3. En este caso, yo lo hice con números decimales, aunque también se utilizan fracciones. Y yo me tomé la tarea de hacerlo en fracciones. Y estos números me dan un poquito, pero poquito más arriba, ya que esta utilidad me da 1500, la galleta X3 me da 375 y la galleta 2 me da 750. Entonces, o sea, no está mal utilizar los decimales, pero para poder alcanzar, digamos, el número exacto de haciéndolo en fracciones, se utilizan 3 a 4 números después del punto en los decimales para alcanzar un número cercano. Pero en este caso lo hicimos en decimales, que es correcto y también da el resultado esperado. Entonces espero se haya comprendido el método simple X y como podemos ver aquí, lo que hicimos fue los pasos que sugiere el material, buscar la función objetivo, las restricciones, hacer las tablas, convertir el elemento pivote en 1, los demás en 0, hasta que ningún número en Z quede negativo. Y con eso se sacan nuestros resultados, que son estos, que son los que importan, los que nos da, por decir así, la solución. Entonces, espero hayan comprendido y tengan un buen día.